¿Qué tal? Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en esta sección de Elecciones 2021, ahora con la presencia de Eloy Penich. Bienvenido. Muchas gracias, Lourdes, muchas gracias, Mario. Candidato ciudadano. Así es. Por el distrito 3 de la coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD en esta ocasión. Yo soy un candidato externo ciudadano de la coalición. Hoy en día los partidos se abrieron a propuestas ciudadanas como la mía. Y bueno, pues muy contento de esta participación, ¿no? Un poquito polémica y tu llegada, ¿no?, a esta candidatura. Pues bueno, la verdad es que en esta cuestión de la política que vamos conociendo un poquito más las entrañas, ¿no? Porque de alguna manera en nuestra vida siempre participamos en política. Tomamos decisiones, nos enteramos y en base a eso opinamos, proponemos, rechazamos, lo que sea. Ahora estamos participando directamente en ellas, buscando que sean tomadas en cuenta y ser parte de las decisiones de una forma inclusiva de nuestra vida cotidiana, porque la política incide en nuestra vida cotidiana. Así que hemos aprendido muchas cosas, pero también hemos aportado. Tú vienes completamente de la iniciativa privada, que recordar tu papel en estas organizaciones empresariales. Así es. Pues mira, primero estuve en Canacintra. En 2 periodos fui presidente de Coparmex y fui presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y la figura me gusta mucho esa figura, y yo creo que por ahí podría ser mucho candidato ciudadano, porque se fijan como que los casan con un partido y de repente surgen términos que no gustan, pero eso de candidato ciudadano, ¿cómo te ha ayudado precisamente para llegar a la gente? ¿Qué es lo que tú buscas? Muchísimo. La verdad es que las personas, cuando se enteran, los que no saben de dónde vengo y que les platico, pues les llama la atención, porque no es muy común. Sí hay, pero no es muy común. Y ante el hartazgo de los ciudadanos, de las mismas figuras políticas, de las mismas toma de decisiones partidistas o intereses grupales y personales, les agrada que haya una renovación en este tipo de propuestas y nos escuchan, los escuchamos, entendemos cuáles sus necesidades y esas propuestas las incorporamos a nuestro plan de trabajo, a nuestras propuestas, para poder abonar al bien común. Y les agrada mucho que desde una perspectiva diferente, no eminentemente política, sino más bien ciudadana, estemos participando. El distrito 03, que es Distrito Federal 03, electoral, algo así es el nombre completo. ¿Qué geografía? Así es, para ubicarnos un poquito en el plano, tomamos como eje la avenida Bonampak con la López Portillo, donde está el puente, ese vértice. Nos vamos rumbo hacia Mérida sobre la López Portillo, y cuando llegamos a la división de la región 101 con la 102, ahí en esa avenida, todo el lado derecho hacia Isla Mujeres, hasta colindar con Isla Mujeres, todo eso es la parte que corresponde al distrito 3. Más o menos es la mitad de la ciudad en número de población aproximadamente. El distrito 4 es ligeramente más grande y es el resto de la ciudad. Lo que conocíamos en su momento como la Franja Ejidal. Del lado derecho, sí, en su momento, ¿no? Cuando estaba lo de las culebras, las invasiones. Hoy en día mucha parte de ese territorio ya está regularizado, son colonias formales dentro de eso. Sin embargo, hay lunares todavía de terreno donde está invadido, o es una parte ejidal, o es una parte que es propiedad, pero no está debidamente hecha la división, y muchos propietarios todavía no tienen sus títulos, y eso provoca una serie de situaciones en relación a los servicios públicos que no se les puede dotar en su totalidad
y que complican la vida cotidiana de los que ahí viven. Y eso es lamentable porque son lugares que tienen 15, 18, 20 años en la misma situación y pocos se preocupan por resolver ¿Se acostumbraron a que estuviera así? ¿Es lo malo? Se acostumbraron los que se postulan para engañarlos y decirles que mira, vota por mí, yo te voy a traer la calle, la banqueta, el agua, el alumbrado, cuando no puede ser. Precisamente por eso, ¿cuáles son tus propuestas y en estas caminatas qué te has encontrado de este Cancún? No es nuevo para ti porque lo has hecho. Pues mira, yo creo que lo podríamos dividir en dos partes, ¿no? Una es la parte humana de las personas, donde encuentras mucha tristeza, mucha frustración, mucho coraje, mucho desencanto ante la situación que estamos viviendo y también los resultados que se han obtenido, ¿no? De falsas promesas y de engaños, ¿no? Y por el otro lado, pudiéramos encontrar que se encuentran en una situación donde casi el 100% de las casas están encerradas a piedra y lodo por la situación de la inseguridad, donde muchas personas no tienen trabajo, donde muchas personas tienen enfermedades y no las pueden solventar porque hay una escasez de recursos. Los hospitales, por obvias razones, en este momento están saturados, pero al darle prioridad a resolver el problema del COVID, pues se han dejado de atender por las circunstancias enfermedades cotidianas que ponen en riesgo la vida de algunas personas. Todo eso se va conjugando y el hambre también es una realidad que nos está pegando mucho, pero de ahí empieza a acrecentarse también una serie de problemas sociales como la violencia intrafamiliar, a veces el alcoholismo, drogadicción, toda esa serie de situaciones difíciles en las cuales si no entramos también como sociedad a abonar y a resolver, el gobierno solo no va a alcanzarle, no hay recursos suficientes para eso, pero si hacemos un engranaje entre gobierno y sociedad, podemos empezar a resolver en una forma más eficaz la problemática que hoy en día tenemos. Esa palabra que usan mucho, el rescate del tejido social. O sea, se oye bonito, ¿no? Pomposamente, pero... Lamentablemente sí, pero también es una realidad, ¿no? Y aquí es donde empiezan a entrar muchos factores, donde pues las autoridades en algunos casos han dejado pasar esas problemáticas y se van acrecentando. La educación, yo creo que hay que buscar un punto de inicio y uno de ellos es la educación, pero no porque iniciemos con la educación, eso va a ser la solución del problema. No, es parte de la solución. ¿Como para empezar? Claro, y por ahí tenemos que meternos a cuestiones de donde tenemos que tener trabajo, y desde ahí ya nos vamos a tener que rescatar el fondo de promoción turística que hoy en día no tenemos a nivel nacional. Nosotros hoy por hoy vivimos prácticamente del turismo y necesitamos que vengan más turistas para que demanden productos y servicios y las empresas puedan generar las plazas de trabajo desde ahí, ¿no? Luego nos vamos al tema de seguridad, es importante, pero no basta la seguridad con decir, vamos a traer más recursos, vamos a rescatar el Fortaseg. Sí, es importante, fundamental, sí, correcto, pero ¿qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la drogadicción? ¿Qué hacemos con el deporte? ¿Qué hacemos con el tabaquismo, el alcoholismo? O sea, tenemos que resolverlo, ¿sí? Tenemos que resolver un problema de movilidad de nuestra ciudad. Y dirían, bueno, ¿y a mí qué me importa la movilidad? Bueno, sí importa, porque cuando un trabajador sale de su casa y tiene que salir a las 5 de la mañana para llegar a las 7 a su trabajo, bueno, pues ya se vuelve un problema. Y si hay un accidente, peor. Bueno, ya ni hablemos de eso, ¿no? Pero esa es la salida. ¿Y el regreso?
Y si a todo eso regresa a su casa y tiene que caminar 5 cuadras, donde no hay alumbrado público, donde no hay calles, donde no hay banquetas, donde no hay agua potable, drenaje, electricidad, pues, y las condiciones son insalubres, vamos a decirlo entre comillas, pues qué estado de ánimo va a llegar a su casa y cuál va a ser el resultado de esa comunión familiar que pudiera tener. ¿Cómo llega y qué encuentra claro, en casa? Yo me preguntaría cuál sería el estado de ánimo de esa persona si para llegar a su trabajo solo necesita 40-45 minutos, va en un servicio de transporte eficiente, rápido, llega a su casa, donde en la calle encuentra pues banquetas, calle, drenaje, agua potable, bueno, cuando menos con servicios, ¿no? Recoge basura, parques a un lado, sí, que esté agradable, y entonces su estado de ánimo es totalmente diferente. Lo que pasa de la puerta de su casa hacia adentro es problema de él, pero lo que pasa de la puerta de su casa hacia afuera es problema de las autoridades. Aquí hablamos hace un momento de esto que hace mucho político, que llega a ofrecer las perlas de la Virgen cuando realmente no son, no le corresponde, no son sus áreas de injerencia. ¿En qué áreas estarías tú interesado en participar, hablando ya de un trabajo legislativo a favor del Estado? Porque muchos de estos temas que estamos hablando, para bien o para mal, tienen un fin, un área muy específica, que es la parte de los recursos. Sí, qué bueno que lo preguntas, Lulu. Tenemos que trabajar en lo particular todos, en informar y dar a conocer a los ciudadanos cuál es el trabajo de cada uno de los funcionarios a los puestos que se postulan, porque se confunden. El trabajo de un diputado, vamos a dividirlo en 2 vertientes, aunque pudiera tener más. La primera está en cuanto a hacer leyes, modificarlas o derogarlas. Esa es la parte legislativa, ¿sí? Pero déjame decirte que de leyes, pues estamos hasta pasados. Lo que necesitamos es la aplicación de las mismas. Eso es donde estamos teniendo el problema. Ahora, la otra parte que le corresponde a diputados es la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. En ese presupuesto están las partidas presupuestales que están destinadas al Estado y al municipio, ¿sí? Y es ahí donde empieza la negociación, donde empieza el trabajo del diputado para que vaya pues peleando las partidas necesarias para la ciudad, en este caso Cancún, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, pues incrementar el fondo de seguridad, ¿sí? Necesitamos bajar más recursos, necesitamos que tengan mayor preparación, equipamiento, capacitación, que estén mejor pagados. Bueno, pero también necesitamos parques, necesitamos espacios recreativos limpios, dignos, necesitamos más calles, necesitamos drenaje, y ese es ahí donde hay cajones específicos que hay que gestionar, ¿sí? Es precisamente donde le han quitado mucho. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo o de nuestro Cancún, nos han no maltratado ni golpeado, sino que quitaron de seguridad, promoción turística, salud. Entonces ahí, como por ejemplo, el trabajo va a estar bueno porque o sea, para el presidente el trabajo en el Congreso está apostando mucho. Pues mira, imagínate, México, el turismo representa entre su segunda y su tercera fuente de divisas, de ingresos por divisas. De eso, Quintana Roo aporta más o menos el 35% nacional. Imagínate la importancia solo de la parte de Quintana Roo. Entonces, es increíble, no lo podemos concebir, como otros países mucho más pequeños de México le están apostando muy fuertemente al turismo, invirtiendo en la promoción, y nosotros no. Lo que se está haciendo de promoción lo está haciendo el gobierno del Estado y lo están haciendo los privados. Dirían, bueno, sí, pero ellos explotan. Sí, no es cierto, porque pagan impuestos.
Pero y también el país también lo Yo creo aporta. que en ese aspecto había mucho la creencia de que se vende solo. No. México se vende solo. se puede decir, pero si tú llegas a un destino y te van a decir, entonces no gasto en promoción, te lo compro. Pero si llegas a un destino inseguro, ¿quién tiene que invertirle ahí? Ese es uno de los temas, y qué bueno que lo tocas. Hasta hace algunos años, de acuerdo a estadísticas que han hecho algunos compañeros de la parte privada, cuando un turista buscaba Cancún, solo el 3% más o menos buscaba el tema de seguridad. Ahora 25%, si es que no se ha incrementado, y eso es lamentable, y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Tenemos que cuidar esa parte que es fundamental, no solo para los que vivimos acá, no solo para los turistas, sino porque eso permite, cuando vives en un lugar seguro, permites que vengan inversionistas a generar negocios, ¿Otra riqueza? a generar fuentes de empleo, a traer dinero, a tener permanencia en el lugar, y eso se nos está yendo. Sí. Yo conozco a muchas personas que dicen, no, mejor me voy a otro lado, me voy a otro lado. En plano. Y perdemos esas inversiones. Y las están aprovechando Costa Rica, lo está aprovechando República Dominicana, Jamaica, De etcétera, hecho, hay mucho etcétera. inversionista mexicano y de esta zona en particular que está Quintana Roo, llevando mucha inversión a hacia Dominicana. las islas. Hay nombres. del Caribe. O a Cabos. Porque no, y es que no solo hablemos del tema seguridad, sino que también hablamos del tema de facilidades para hacer las inversiones. Entonces les ayudan para que ellos vayan a esos lugares, les den tal vez algunos apoyos fiscales, generan empleo, generan riqueza para el lugar y bueno, pues invierten. Y están seguros. Bien, pero eso es normal, lo hacen todos los países del mundo. El problema es que nosotros no lo estamos haciendo y entonces nos estamos quedando rezagados. Y la competencia está fuerte. Sí, y efectivamente, a nivel internacional, competitivamente estamos pasando. Claro que ahorita habrá alguno que me pueda decir, oye, es que a nivel turismo tuvimos más turismo en esta, o sea, estamos en el tercer lugar por allá, Mundial. pero es mentira porque México no cerró sus fronteras, todos los demás países cerraron sus fronteras, entonces no tenía dónde ir. Es una ilusión. Es una ilusión. Vas en tercer lugar en un triangular. Sí, claro, pero bueno, esto no es así. Tenemos que tener los pies en la tierra, saber cuáles son nuestras realidades y sobre todo trabajar en ir solucionando los graves problemas que tenemos. Pero aquí en esto que decías, la competencia, digo, yo la veo no solamente en los países de las islas del Caribe, sino también en los estados vecinos, porque tú ves Yucatán, por ejemplo, claro, y está teniendo un desarrollo impresionante en todas las áreas. Y aquí en el caso de Quintana Roo, ahora con este tema de la pandemia, pues vimos más la necesidad de esa diversificación económica que requiere el Estado. Ya no es una opción, es algo que se necesita. Bueno, pues Lourdes, qué bueno que tocaste el tema, importante. Es lo suyo. Fíjate. A ver si recuerdan, en el año 2001 aproximadamente se hizo aquel famoso Plan de Desarrollo 2025. Ya estamos. Muy bueno, bien hecho. El Tecnológico de Monterrey lo hizo. Había otro proyecto, Híjole. el Pueblo de Panamá. Bueno, vamos a ver, se hizo ese proyecto, lo mandó ese gobierno del Estado. 2025, estaba proyectado para 25 años. Estamos en el 2021. Si hubiésemos empezado a aplicar ese proyecto en aquel entonces, ya habrían pasado cerca de 20 años. Les aseguro, con sus adecuaciones, todo lo que me quieras, estaríamos proyectando los siguientes 25 años. Y nuestra situación sería totalmente diferente. Pues es que el papel aguanta todo lo que le pongas. Sí, pero falta de voluntad para hacer muchas de esas cosas. Que es precisamente donde uno como legislador puede apoyar, que es impulsar, pegar. Es que, ¿cuántos años tenemos escuchando que quieren convertir a Cancún en específico
en un centro internacional de negocios. El hub también, un hub de hub, lo que tú quieras, un Silicon Valley. Mira, hay algunas empresas que sí han avanzado en ese sentido, pero el problema está que son esfuerzos individuales. O sea, estamos llenos de buenas intenciones que no se concretan. ¿Y cada quien por su lado? Cada quien por su lado, capta su pequeño nicho, genera un microambiente, pero en una forma global no alcanza. ¿Por qué? Porque no hay apoyos, no hay unión, también esa es una realidad. No se encadenan muchas actividades, hay muchos intereses a veces y se complica. Y es ahí donde tenemos que darle un giro a nuestra política, no solo en la parte gubernamental, sino en lo económico, en lo empresarial, en lo social. Yo también te podría decir que hay muchas empresas, muchas personas en lo individual que ayudan a la población, pero igual son esfuerzos individuales que se diluyen, que no se ven, y a veces las personas piensan que solo es el gobierno. No, la sociedad civil también participa mucho. Los grupos como Rotarios, Club de Leones, todos esos asociaciones que existen hacen mucha labor social, nada más que están ahí solitos, nadie los ayuda, a veces piden ayuda, nadie los pela. Si el gobierno y la sociedad se unieran, el impacto sería mucho mayor. Ahora que hablas de eso, no sé si es percepción mía, pero este tema de la división ha permeado en muchos sectores de la sociedad. Digo, y aquí en Cancún, que siempre hablamos de que no hay identidad, de que la gente no llega realmente a identificarse como cancunense, como un quintanarroense, como decía don Gastón Alegre desde su campaña de hace muchos años. En los últimos años hemos visto que a raíz de todas estas crisis que ha habido en el país, en general, hay mucha migración y seguimos con el mismo punto, ¿no? No hay una identidad, no hay un lugar donde tú digas, es el punto de reunión de los cancunenses, es el lugar adecuado. Es cierto. Ese es uno de los problemas sociales que tenemos y nos lleva a un problema de servicios. Fíjate que cuando llega una persona a Cancún, y vamos a hablar de una mayoría de edad, esa persona en el momento que llega demanda casa, comida, agua, drenaje, energía, servicios, pero de forma inmediata. A diferencia de ciudades muy antiguas, donde el crecimiento de su población se va dando de forma natural, una tasa de crecimiento natural, pues un bebé nace, pues ¿qué necesita en ese momento? Pues necesita de su mamá, que lo alimente, ¿sí? No es un gran problema. Y entonces se empieza a hacer una planeación de la ciudad en base a un crecimiento natural de los pobladores. Pero aquí en Cancún, Solidaridad y anexos, pues te llegan de repente 1,000 personas en un día. Y demandan. Y se vuelve un problema. Y entonces es ahí donde los gobiernos tienen que pensar de una forma mucho más lejana, mucho más rápida y mejor diseñada el crecimiento de la ciudad. Y eso es lo que no hemos tenido aquí. Hemos crecido en una forma desordenada que nos ha rebasado, y de ahí es donde una parte de la problemática que tenemos es la deficiencia de los servicios, aunado a problemas de corrupción, de malas decisiones en las concesiones. Todo eso pues se hace un caldo de cultivo que llega a reventar, y por eso tenemos la ciudad en las lamentables condiciones que estamos. 51 años, que recién cumplió. En 51 años. El reto, por ejemplo, en esta campaña y esta nueva normalidad, ¿dónde está el reto? Redes sociales. ¿Cómo de repente estamos viendo que es un trabajo importante las fake news? ¿Cómo llegarle a los jóvenes? Porque el joven está ahorita desencantado.
pero también está captando muchas cosas, se está politizando, creo yo. Afortunadamente la comunicación se ha revolucionado mucho. Bueno, lo platicábamos un poquito antes de inicio, que se nos ha simplificado mucho la vida en ese tema, pero lo que necesitamos de los jóvenes es que se interesen un poquito en la parte política, ¿no? Yo pasé por esa situación. Yo de joven, pues de política no me interesaba. O sea, menos queríamos. ¿Qué me interesaba? Pues pues ir a jugar al fútbol, que la fiesta del fin de semana, que la escuela, que si la novia, que si esto. Es natural. Vas terminando y te preocupas por trabajar, salir adelante. Esas son tus prioridades. Pero hoy en día yo creo que tenemos que hablar con ellos, explicarles cuál es la importancia de que sepan de políticas públicas, si no al 100%, cuando menos que estén enterados y que sepan que ellos son importantes en esa toma de decisiones y hay que escucharlos. Porque eso es lo clave, escucharlos. Porque, pues bueno, nosotros somos adultos, donde hay una brecha generacional. Nosotros hemos vivido y conocemos ciertas cosas, pero ellos están viviendo otra, que nosotros no estamos viviendo. ¿Y cómo lo entiendes? Tienes que hablar con ellos, escucharlos y que ellos en su idioma te lo expliquen. Y es que justamente, digo, en cada elección que pasamos siempre escuchamos que el reto es lograr que los jóvenes salgan a votar, ¿no? El fantasma del abstencionismo. ¿Cómo esperan? ¿Cuáles son las proyecciones para esta elección? ¿Va a salir más gente a votar o todavía hay mucha resistencia? No, fíjate que, mira, del 100% de las personas que hemos platicado y que los invitamos a que vayan a votar, dicen sí voy a ir. Son muy pocos, pero muy pocos que te dicen que no. ¿Hay un hartazgo y la gente quiere manifestarlo? Sí. Y por ejemplo, hay gente muy molesta. Muy molesta. Que no votaba, que no expresaba, que estaba despolitizado. Veía una declaración de un funcionario hace unos años, ¿sí? Pero ahora está pendiente. Y las decisiones que se han tomado nos han pegado. Las circunstancias nos han pegado, claro, y al final va a la toma de decisiones. Cuando estamos en nuestra comodidad de que las cosas van bien, nos vale, nos vale, literal, nos vale un permiso, no pasa nada. Cuando ya tienes la soga al cuello, ahora sí empiezas a decir, a hacer y mirar y vamos a hacer esto y vamos a hacer, no que no. Cuando oyes a una persona que la asaltaron, la golpearon o algo así, hay mucha gente que pasa junto a ella y no lo pela, no se solidariza con él, no saca la foto, pero no dice nada, o si esa persona dice, oye, vamos a hacer esto, acompáñeme, nadie lo acompaña. Pero cuando te toca a ti, dice, ¿dónde está aquel? Vente, yo voy contigo, ayúdame. Es que ahora sí, ayúdame, ¿no? Fíjate que en ese aspecto yo creo que mucho esta pandemia hizo que esos sectores que antes no se interesaban abrieran los ojos. Porque, por ejemplo, en el sector productivo, pues aquí en el país creo que el 70-80% del sector productivo está integrado por pymes, ¿no? Empresas familiares, emprendedores que se avientan. Entonces viene la pandemia y de repente empiezas a ver que en el mundo entero, en muchísimos países, hay toda una serie de apoyos para la empresa y aquí dices... Y aquí no lo tenemos. No lo tenemos. Y ahí es donde empieza a reaccionar y dices, es el gobierno, ¿no? Es de acá, es de allá donde tiene que bajar todo este apoyo a la empresa para poder mantener todo esto. Pues mira, hay países donde les mandaron verdaderos apoyos a las empresas y para nosotros... nada más no. Creo que hasta fue más, ¿no? Más impuestos. Más castigo. Bueno, con el simple hecho de que tienes que seguir pagando el seguro social, el Infonavit, el impuesto sobre la renta. Pues ya son servicios, no son impuestos. No, pero cada vez más alto, ¿no? El costo de los combustibles. Pues yo oí en alguna ocasión que iba a bajar la gasolina, pues vayan a ver cómo está. Y ese es un problema. Porque está subiendo el precio de la canasta básica, nos está impactando en nuestra vida, en el bolsillo directamente. En el bolsillo. Y ahí entramos un tema
donde también tienen que ver los legisladores, porque va a llegar el momento en que tenemos que tener una reforma fiscal donde nos permita que económicamente las empresas tengan un respiro y que inviertan cada vez más. Es que no le han dado respiro. No solo eso, sino además tenemos que buscar opciones de cómo mejor administrar el presupuesto que actualmente tenemos. Cada año hablamos, ¿y cuánto vamos a incrementar el presupuesto? ¿Y cuánto vamos a incrementar? Bueno, el presupuesto son nuestros impuestos. Si quieren aumentar el presupuesto, van a seguir subiendo los impuestos, porque ampliar la base de contribuyentes nada más no lo hacen. No lo hacen. No da. No hay. No han podido. No lo hacen. Y bueno, ahora menos, entonces, porque cada vez vemos más ambulantes. Entonces, a la necesidad de más dinero, pues suban los impuestos. No se trata de esto. Yo diría, por principio de cuentas, es cómo le hacemos hoy por hoy para que con el mismo presupuesto hagamos más. Si antes con este presupuesto yo hacía 10 calles, ¿cómo hago para que con ese mismo presupuesto yo hago 12, 13 o 14 calles? Ahí entonces vamos a empezar a demostrar la eficiencia y la honradez del manejo de los recursos. Y paulatinamente, en la medida que yo tenga una eficiencia y honradez y transparencia en el manejo de los recursos, yo necesitaré menos dinero público para que salgamos adelante con una administración. Y si las circunstancias se mantienen igual, ¿cómo yo incremento y maximizo esos recursos? Pero ya lo hacen, ¿no? ¿Dónde? No, todavía no lo veo, ¿eh? Ya merito. El reto, tu mensaje, ¿cuál es? Así que tú llegas a la gente, a la señora. Cuando tocas la puerta, ¿qué les dices? Es que ya vemos que ya tienes colorcito así. Sí, ya. Bronceado caribeño. Soy fulanito de tal, represento, quiero. Pues mira, con ustedes diría una. Lo primero que hacemos es precisamente presentarnos, que sepa que venimos de una coalición. Si les digo que soy un candidato externo a los partidos, de repente se queda así como, ¿what? ¿Eso qué es? Entonces le digo, no soy militante de los partidos, sin embargo hoy en día los represento. Brevemente le digo, tengo 30 años viviendo aquí en Cancún. ¿De dónde eres? Soy un cancunense de origen yucateco. Soy un cancunense de origen yucateco. Platico con ellos brevemente, les explico cuál es nuestra situación, cuál es la labor de un diputado. Les platicamos de algunos fondos que hemos perdido y que se necesita recuperarse, y también les decimos que los que tenemos necesitamos incrementarlos, ¿no? Y que lleguen a toda la ciudadanía. En términos generales es eso, se les invita a que conozcan nuestras propuestas. Les entrego un volantito donde están una serie de propuestas básicas, importantes para nosotros, como es la seguridad, como es la salud, como es un ingreso vital, un seguro de desempleo, la igualdad salarial en las mujeres, que ya existe en ley, pero que no hemos llegado a una aplicación plena del mismo. Hablamos de cosas de internet para todos, sin embargo ahí tenemos que hacer un complemento importante, porque de nada sirve que tengas el internet si no tienes un equipo electrónico con el cual lo puedas utilizar. El problema de madres solteras, las guarderías, esos fondos de apoyo que se han perdido, que tenemos que recuperar. El de la promoción turística, se lo explicamos brevemente, que es fundamental para nosotros, y llegaremos a la diversificación económica que estábamos hablando, que es tangencial. Si hoy en día no empezamos con eso, estamos de cabeza. Obviamente, en un principio tenemos que apalancarlo con la parte del turismo, pero eso nos va a servir como catapulta para llevar poco a poco y paulatinamente a desarrollarlo. Posiblemente a muy corto plazo tendremos que desarrollar centros suburbanos de población para poder desconcentrar una serie de mancha urbana que permita en una forma ordenada poder empezar. Y hay que empezar a pensar en eso. Sí, hay que pensar en esa situación, bien planeado, estratégicamente ubicados,
donde su fuente de ingresos, si de alguna manera es el turismo, pero que también tengan otras opciones que les permita hacerlo dentro de esa comunidad, ¿no? No es algo fácil, pero es algo que tenemos ya que ir diseñando y planteando para poder ir quitando tanta saturación que tenemos en nuestro momento. Cuando tocas, la gente sí te está atendiendo, o de repente hay otro que dice, no, este hogar es... No, mira, en la línea del Señor te encuentras de todo, ¿no? Obviamente el ánimo de molestia y todo, pero por lo menos te están escuchando. Sí, por supuesto. Eso es... Hay quienes dicen, no, esto... hay unos que me escuchan y dicen, no, pues es que yo soy de tal partido. Perfecto, yo lo único que le pido es que me conozcan como ciudadano, que sepa quién es el momento de los ciudadanos en los cuales tenemos que participar, olvídese los partidos, conozca a las personas y tomen su mejor decisión, punto. Eso es lo que me gusta, es el momento de los ciudadanos, tú como candidato ciudadano, ese es el mensaje finalmente, yo creo, o sea, rescatar o no rescatar, pero este es el momento, en la urna todos somos poderosísimos. Y sí les comentamos que necesitamos ser participativos, pero sobre todo comprometidos. ¿Y a qué me refiero? Participativo es voy, voto y ya cumplí. Ya no nos alcanza con eso. Necesitamos ser comprometidos. ¿Qué es ser voto razonable? ¿Qué es ser comprometidos? Que vaya mi familia, que yo vea que vayan mis amigos, que vayan mis parientes, que vayan mis vecinos a votar, que cumplan con su deber ciudadano, invitarlos, decirles, porque no dejemos que otros decidan por nosotros. Nosotros, en nuestras manos está la decisión y eso es un derecho propio. No dejemos que otros decidan. Y es la fiesta democrática que tanto hemos escuchado, entonces hay que disfrutarla. Claro. Y yo creo que estás aprendiendo mucho también con esto. Sí, y mira, la verdad es que... Es otro tipo de enseñanza, de escuela, yo creo. Mira, es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana algunos, no todos. Yo desde hace tiempo participo en acciones sociales y te da esa sensibilidad de las dolencias de las personas, las necesidades, las tragedias. Hay gente también muy alegre, llegas y te saludan con una sonrisa, con una alegría, así, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Encontrarse con gente alegre pese a las circunstancias, porque como te dije hace un rato, encuentras gente muy triste, muy deprimida, es lamentable, pero bueno, son cosas de nuestra vida común y corriente que tenemos que aprender a manejar, que tenemos que ser empáticos con ellos, superarnos. Pues bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Espero que antes de que termine la campaña podamos tenerte otra vez aquí, a ver cómo va ese colorcito. Si me invitan, con mucho gusto, claro que sí. No sé si por días, pero estamos en cuarentena. Son 40 días para la elección, creo, porque si no estábamos hablando de 45 que empezaron campañas de municipales, estamos en cuarentena. Sí, ya. Otra cuarentena. Pero muy contentos, claro. La verdad, muy contentos. El 6 de junio hacemos la cordial invitación para que todos vayan a votar, que vayamos informados de quiénes son los que se proponen para los puestos, quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho, para que tomemos mejores decisiones. Mientras más información tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. Yo les invito para que conozcan a los candidatos de la coalición del PAN, PRI y PRD. Perfecto, muchísimas gracias. Seguiremos aquí con varios candidatos para conocer sus propuestas y conocerlos un poquito más. Muchísimas gracias. Lourdes, muchas gracias. Mario, muchas gracias. Se despide Eloy Peniche. Hasta luego. Éxito.